Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestra clase de historia, la número 1 de sexto grado. Obviamente estamos también en el bloque 1 y el tema de hoy es muy interesante. A mí me gusta mucho y me gusta mucho conocer más sobre nuestra historia. Lleva por título Los primeros seres humanos. Conocer qué era lo que hacían, cómo se les llamaba, qué características tenían. Esta es la primera parte, así que vamos a ver. Según las investigaciones más recientes, el origen del ser humano se dio en África, es ahí donde aparecieron los primeros seres humanos. Se les clasificó o se les llamó homínidos, los cuales emigraron en busca de alimento, es decir, empezaron en África, pero a lo mejor ahí no había suficiente alimento y de ahí se movieron hacia Asia. Luego se movieron hacia Europa y después llegaron hasta América. A este periodo que comenzó hace más de 3 millones de años se le conoce como prehistoria. Estos datos son tan antiguos que son imposibles de determinar una fecha exacta en el que sucedieron, ya que son antes de Cristo, sin embargo se miden en siglos, milenios y millones de años. Entonces, esto es lo primerito que debemos de saber. Lo siguiente es que una de sus clasificaciones fueron los Australopithecus, los cuales eran homínidos y son considerados los ancestros de los seres humanos. Sus restos o sus fósiles fueron encontrados en África, por eso es que se cree que de allí es donde empezaron los primeros hombres y datan o son desde hace más de 3.5 millones de años, muchísimo. Una de sus características es que ellos podían caminar erguidos o rectos y su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates, que pues una de las creencias, una de las cosas que nos dicen los científicos es que los seres humanos fuimos evolucionando, entonces por eso es que se compara con el de los primates. Sin embargo, no quiere decir que eran monos o que somos monos, ¿ok? Sino que se compara con el de los primates porque es al animal al que tenemos un poco más de semejanza. Los homínidos, a diferencia de los primates, tenían dedos pulgares que les permitían manipular objetos y por estas características es que fueron capaces de fabricar ciertos instrumentos. Los Australopithecus también aparecieron antes que los Homo, o entre Homo significa hombre, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Los Australopithecus eran herbívoros y sus características físicas los asemejaban más a los primates. Aunque no eran exactamente igual que los primates, sí tenían ciertas semejanzas. Por eso es que dice que esta clasificación, los Australopithecus eran bastante parecidos a los primates y se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron el paisaje. Es decir, ustedes saben que nosotros vivimos pues cambios climáticos casi todo el tiempo, o sea, de un periodo a otro. Y como ellos iban emigrando de un lado a otro, o sea, de un espacio a otro territorio, entonces al llegar a esos lugares, como tenían climas diferentes, fauna, flora, pues no lograron adaptarse y por eso es que se extinguieron. Sus restos se han encontrado al sur de África, de ahí que fueran nombrados así, puesto que la palabra Australopithecus viene de Australis, que significa del sur, y Pitecos, que significa mono. Entonces, su nombre, Australopithecus, significa mono del sur. Muy importante esta información. Por otra parte, también surgió otra clasificación en la que se encuentran los Homo. Y vamos a hablar específicamente de los Homo habilis, pero los Homo no solo fueron Homo habilis, sino también Homo erectus, Homo sapiens y Homo neanderthalensis. Se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas. A diferencia de los Australopithecus, los Homo habilis sí lograron adaptarse, pues construyeron sus propias herramientas y armas. Cambiaron su alimentación, se fueron adaptando a lo que tenían cerca, incluso su cerebro aumentó de tamaño. También es importante mencionar que su fisionomía, es decir, la forma de su cuerpo, su cara, cambió por completo a la del Australopithecus
Los Homo habilis también pudieron desarrollar un pensamiento racional, un lenguaje oral y crearon símbolos. Sin embargo, la mayoría de los Homo se extinguieron, excepto el Homo sapiens. El Homo sapiens somos nosotros. Entonces, todos los demás se extinguieron a excepción del Homo sapiens, o sea, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente y transmitir conocimientos. Es decir, el Australopithecus y el Homo habilis eran parecidos, pero no eran iguales. Cada uno de ellos desarrolló diferentes habilidades y, por ejemplo, el Homo habilis logró adaptarse, mientras que el Australopithecus no logró adaptarse a los cambios que estaba experimentando. Y por eso es que nos dice que al final de cuentas, el Homo sapiens fue el que logró sobrevivir a todo esto porque logró adaptarse, además que su capacidad cerebral era diferente, era más avanzada, ya que podía trabajar organizadamente y transmitir sus conocimientos. Por eso es que el humano ha llegado hasta donde está. En resumen, lo que vimos en la clase de hoy. El Australopithecus eran homínidos y se les considera ancestros de los seres humanos. Recuerda que una de sus características es que podían mantenerse erguidos y caminar, además que tenían dedos pulgares. Ellos fabricaron algunos instrumentos, sin embargo se extinguieron porque no lograron adaptarse a los cambios que estaban viviendo, a los cambios en el territorio del que se mudaban de un lado a otro. El nombre Australopithecus se traduce como mono del sur o significa mono del sur. En el caso de los Homo, ya sea habilis, sapiens o erectus, se adaptaron a diferentes regiones naturales, fabricaron herramientas y armas, su fisionomía también se adaptó al cambiar y su rostro, y desarrollaron un pensamiento racional, lenguaje y crearon símbolos. Sobrevivieron a todos estos cambios gracias a su capacidad de trabajar organizadamente. Muy interesante el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir viendo la segunda parte en la próxima clase. La tarea de hoy es completar la tabla con las preguntas acerca de las clasificaciones de los humanos. Vamos a responder unas preguntas sobre los Australopithecus, pero también una sobre los Homo sapiens, erectus y todos los que vimos ahorita, Homo habilis. Para poder llenar la tabla, se pueden apoyar con la información del libro en la página 18. Ahí está todo lo que vimos en la clase de hoy. Pueden darle otra leída en caso de que aún tengan alguna duda. Sin embargo, ya sabes que puedes escribirme con mucho gusto. Te voy a responder en el modo o en la clase en vivo si es que algo no te quedó claro. Y con mucho gusto te voy a responder y juntos vamos a ir aprendiendo un poco más. Nos vemos hasta la próxima y que estés muy bien. Adiós.